Hoy día vamos a hablar de 3 cosas. No lo suena como repetido. Hoy día vamos a hablar y a profundizar un cachito más en 3 cosas que están incluidas en el tiempo en que estamos viviendo. Una de ellas es Mahano, otra de ellas es Mahanaim y finalmente Vado de Jaboc. Amén. Son cosas que hemos estado compartiendo, pero que es necesario que como casa del Señor podamos ser entendidos en lo que el Señor está manifestando para este tiempo. Amén. Padre, sujetamos este tiempo a ti, Señor. Decimos que toda atención está puesta en ti y en tu palabra, Señor, que viene a orientarnos, Señor, y a establecernos en el tiempo glorioso que estamos viviendo, Señor. Y en eso, Señor, nos ajustamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Génesis 31, 44 para redimir el tiempo, hermanos. Génesis 31, 44. Semanas atrás hemos venido hablando de cómo se sale del dídimo, ¿cierto? De esa condición que nos lleva, o esa sombra que opera en nosotros muchas veces y que trae y que tiene incluida incredulidad, y el Señor quiere tratar toda área en la vida de sus hijos, y en eso descubrimos que hay una figura paralela en relación a este gemelo que está en la gloriosa figura de Jacob y Esaú, ¿cierto? Jacob como aquel que tiene el llamamiento del Señor, la primogenitura, la gloria de Cristo, y por otro lado Esaú, que representa nuestros problemas de sangre. La Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, dice que nosotros no somos engendrados de carne, ni somos engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios. Amén. Y esa forma de engendrar, en que esa semilla, el Señor primeramente lo que hace es desocupar la casa antigua y poner su gloria. Hay voluntades que operan sin que nosotros lo sepamos, voluntades que nos superan. Estas voluntades en este tiempo están actuando en una forma de misterio. Y el Señor lo que quiere es establecer su gloria sobre su iglesia y establecer el ordenamiento de la gloria de la casa para hacer frente a este tipo de poderes, que son poderes de tinieblas, pero que están incluidas en el árbol generacional de cada persona. Es una voluntad donde operan principados, fundamentos, no pecados simples, fundamentos, piedras que vienen de generación en generación poniendo un gobierno en la casa. Y el Señor vino a desbaratar esos gobiernos. Amén. Cuando nosotros entramos en el conocimiento de la verdad, mi hijito hermosa, ¿lo puedes subir un cachito y yo me alejo para no? Cuando entramos en el conocimiento de la verdad, entramos en una palabra que se llama revelación. Diga conmigo, revelación. Revelación tiene que ver con que Cristo empieza a mostrarse a nosotros. Ya no solamente venimos a la iglesia, tenemos nuestros tiempos de discipulado, sino que el Señor empieza a traer de sí, de su sustancia a nosotros. Empezamos a entender cosas que ojo no vio. Entramos en un entendimiento que nos empieza a separar del entendimiento natural y del mundo. Para eso vino el Señor.
Si en nosotros están operando otros entendimientos que son naturales, hermanos, es tiempo de que el Señor se adentre en la casa. Se adentre. Porque el Señor está llevándonos a una estación distinta y lo hemos venido anunciando desde hace algún tiempo y ya estamos en ella. Amén. Entonces, en este proceso de revelación vamos a describir algunas cosas. Lo primero, en un proceso de revelación, es que ese proceso de revelación en su vida se establece cuando usted y yo ponemos al Señor por cabeza. Y tenemos a un Jacob acá, huyendo de su casa, arrancando de un Esaú, huyendo porque él robó una primogenitura. En él había un tremendo deseo del Señor. Sin embargo, en él operaban otras fuentes, ¿cierto? Pero en él había un profundo deseo. ¿Se acuerda que dijimos que él habitaba en tiendas? Por lo tanto, en él había ya un diseño interno, una semilla que operaba dentro de él, en donde él anhelaba lo del Señor internamente. Entonces, él en esa arrancada, en esa doble vida, huye con la primogenitura y se encuentra en Berseba. Se hizo de noche y él se acuesta. Puso su cabeza sobre una piedra. ¿Y qué empezó a pasar? Y ahí empieza a actuar lo sobrenatural. Lo sobrenatural no opera cuando tú empiezas a venir a una iglesia, hermano. Lo sobrenatural empieza a venir cuando tú recuestas tu cabeza sobre la piedra. Cuando empiezas en tu corazón, el Señor se manifiesta. Él empieza a manifestar su voluntad, su amor para contigo. Y en eso empieza a haber un relacionamiento. Deja de ser tu salvador. Lo deja de ocupar solamente para tus milagros, para tus cosas personales, para que te salve de esto, para que te salve de esto otro. Y ya Él quiere empezar a ser tu Señor. Y en ese llamamiento, él recuesta la cabeza. ¡Pum! Inmediatamente soñó. Soñó algo que tiene que ver con lo que viene. Sueña que ángeles suben y bajan. En una espiral, en una escalera, en un ADN. Eso es una figura profética para decir que su estructura molecular va a ser cambiada. Va a ser sacado de lo natural. Aleluya, y empiezan a subir y bajan los ángeles. No solamente bajan, sino que suben. ¿Qué significa eso? Que está hablando de tu vida espiritual. Tu vida espiritual empieza a ascender. Esos son los ángeles que suben. Es tu vida espiritual. Los ángeles que bajan es la gloria de Cristo sobre la faz de Jesucristo. Y por supuesto con nosotros dentro de Jesucristo. Amén. Esto no opera. No opera como nueva era. No opera como una forma esotérica. No. Estos tipos roban esa verdad y la manipulan. Esto opera solo en humillación. Y dentro de Cristo, fuera no. Es un engaño. Entonces tenemos a un Jacob acá en esta estación. Pero pasan 20 años en la vida de Jacob, donde él tiene que salir ya de la casa de Labán. Y Labán en nuestra vida es esto. Es renunciar o separarse de la casa de Labán. Primero el Señor viene a establecerse como piedra, pero luego quiere establecerse como casa. Y es por eso que la figura del campamento es la figura de una casa preliminar. Entonces tenemos aquí en esta estación a Jacob, huyendo ahora de Labán, que es Labán, dijimos. Labán viene a ser, la traducción de Labán es blancura. Pero nosotros, si examinamos la vida de Labán, lo que menos tenía era de blanco, ¿cierto? ¿Qué cosas le hizo a Jacob? Lo estafaba. ¿Qué más? Lo engañó. Usted conoce la historia, ¿cierto? Para no... Le mete a la hija primero para que le trabaje. Tiene que trabajar 14 años. Se lo recrimina. Y al salir de la casa, al salir del proceso de Labán, desconectarse de esa estación, él zanja
con su vida de 20 años, zanja la vida. Eso es un majano. Un majano es un conjunto de piedras que vienen a establecer una suerte de juicio, donde tú pones los fundamentos que han estado operando antes y los revisas, porque entraste en otra parada. Amén. Un ejemplo, Josué, el de la conquista, ¿se acuerda? Josué, el Señor le dice: vas a conquistar, tú eres el sucesor de Moisés, entras a la tierra. Pasa Jordán, pasa con un ejército, guarde eso, pasa con un ejército. Y al otro lado, él, junto con el sacerdocio, hace un majano, un conjunto de piedras para establecer un límite, un hito. ¿Qué hitos hay en tu vida con el Señor? ¿Dónde están esos hitos? ¿Qué año anotaste el año en que tuviste un hito, un majano con el Señor? Porque estos son hitos. Y yo puedo hacer memoria de algunas cosas, al menos conmigo. ¿Usted lo ha visto? ¿O usted vino al Señor y pasó? No, hermano. Uno tiene que establecer las cosas que pasaron, porque en este transcurso y en esta transición duró 20 años cronológicos. Y me acuerdo perfectamente, y lo conversamos con la pastora Anita, y entendimos por qué en este tiempo está pasando lo que está pasando. Porque estamos en una transición distinta. Esa transición tiene que ver con los procesos de Dios sobre la casa. Entonces, 20 años de situaciones que sucedieron, que en el caso de Jacob tenía que zafar, tenía que cortar, terminar. Y hace un majano con su suegro Labán, de la misma manera como Josué lo hizo con el ejército para establecer un antes y un después. Porque en ese después, donde se establecen las 12 piedras en el Jordán con Josué, es que se manifiesta el arcángel a la vida de Josué. Esto, hermanos, es súper serio, porque nuestra vida espiritual va de gloria en gloria. Entonces, si uno empieza a mirar el escalafón angelical o la gloria del Señor, es ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Amén. La iglesia tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque Josué entró en un proceso final de conquista. Por lo tanto, tenía que aparecer el arcángel. ¿Qué te lleva al gobierno? ¿Por qué, Miguel? Porque en el caso de Josué, cuando entraron a la tierra prometida, iban a pelear con pelados rasos. ¿Con quién iban a pelear? Principados. ¿Entiende la diferencia? Iba a pelear contra príncipes. Y un príncipe tiene una característica: es un gobierno territorial que tú no lo sacas así como así. Habla de gobierno apostólico. Es que quiere que la iglesia entre en el ordenamiento de la gloria de su nombre. En este tiempo, hermanos, nos va a costar caro mandarnos solos, porque entramos en un tiempo distinto y se nos va a cobrar distinto, pero la gloria va a ser distinta y mayor. ¿Se entiende? Porque estamos en el tiempo del león Ariel. Y ese león va a ser puesto en apretura. Va a ser afligido. Pero en un instante el Señor va a traer libertad. Acuérdese. En un instante. En un instante. ¿Sabes que tengo una pega nueva para ti? Un instante.
Y no es por la pega, eso es lo natural. Es por el proceso que te toca vivir ahora. Amén. Para contextualizar esto, la lucha con príncipes exige una iglesia ordenada. Porque tú no puedes pelear con esa sangre solo. Se necesita la unidad del cuerpo. Y para eso entender que la casa de Israel, como una figura, es el tabernáculo del Señor, por decirlo. Las 12 tribus o las 12 piedras establecidas por la gloria del Señor. Esa es la casa. Por ende, cada casa espiritual, que son las 12, se movían al son de una casa que era la gran casa. Amén. Tenemos a un Jacob que es el portador de estas casas, porque sus 12 hijos eran esas casas. Estaba aquí en este primer proceso, pero ya sale ahora para adelante y se encuentra en un proceso distinto. Acá erige una piedra, una. En este otro proceso erige un majano, un conjunto de piedras. En ese tiempo te sirvió la revelación. En este tiempo te va a servir la administración de gloria. En esa es la revelación de la gloria. Pero acá es la administración de la gloria. Amén. Por eso que él tiene que zanjar con su pariente y tiene que salir de ahí. Y se encuentra con dos situaciones. Una situación que al salir de ahí él huye, ¿cierto? Y lo está persiguiendo su suegro. Y también lo está persiguiendo Esaú, que es su sangre. Una voluntad que lo persigue. Una voluntad de sangre puede ser la perversión sexual a nivel familiar. Eso es un príncipe. Amén. ¿La puedes sacar fácil? ¿La puedes sacar fácil? Tan simple como decirle a tu hijo: hijo, no lo puedes sacar así. Tiene que tener un tratamiento distinto, porque son principados. Tú puedes cortar con una mentira rápidamente, pero con ciertas prácticas no son tan fáciles. Y requiere un nivel de administración de gloria, revelación, y acá administración. Amén. Y tenemos ahí, saliendo de esa situación, que es lo que hace un majano. Un majano viene a separarte de situaciones que están relacionadas con tu vida. En este caso tenemos a Labán. Ellos hacen un majano, y este majano Labán lo ve de una manera y Jacob lo ve de otra. Lo vamos a leer, 31:44, dice así: ven pues ahora, hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Él ya sabía que era erigir una piedra. No es una suerte lo que él hace. Él ya sabía lo que estaba haciendo. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras, hicieron un majano. Comieron allí sobre aquel majano. Lo llamó Labán a ese majano, a ese conjunto de piedras, Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galad. Dos miradas distintas para una situación de juicio entre los dos. Él tenía una versión de lo hecho y él tenía otra versión de lo que había pasado en esos 20 años. Que tú tenés la razón, que yo tengo la razón. Cada uno expone su mirada en la situación. Y en eso, mucho cuidado en este tiempo, hermanos, porque un majano tiene que hacerse en paz. Un majano no puede hacerse con contienda, con violencia, no. El majano tiene que hacerse en paz. Y es más, es bueno que preguntes. Si tienes una situación que tienes que hacer un majano, que preguntes. Porque son situaciones que tienen muchas aristas y que es importante en este tiempo. Porque Labán lo veía de una manera. Labán lo veía como una reunión. Ok, aquí estamos reuniendo cosas, este es un testimonio. Pero Jacob lo veía de otra manera.
Para Jacob era revolver las aguas. ¿Te han revuelto las aguas en este tiempo? La situación que él vivió en 20 años removió sus aguas. ¿Entiende cuando hablamos de remover las aguas, cierto? Lo complicó. Lo estafaron. 20.000 situaciones. Remoción de agua. Ay, la situación me tiene choreado. Ya no te soporto. Agua revuelta, agua revuelta. No sirves para nada. Agua revuelta, agua revuelta. No logro ver al sacerdote. Oh, típica esa, ¿lo he escuchado? No veo al sacerdote. Lo he escuchado varias veces, hermano, en este tiempo. Es como en fila, hermano, filas de esto. Aguas revueltas, así lo veía Jacob. Él lo veía de otra manera. Ok, lleguemos a un acuerdo. Labán dijo: este majano es testigo hoy entre los dos. Por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo: Atalaya es Jehová entre tú y yo, cuando nos separemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo mal Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano. ¿Qué está pasando aquí? Dos visiones de cosas. Labán decía: no, si yo venía, quise darte alcance porque quería celebrarte. Tú sabes que no quería celebrarlo. ¿Qué significa cuando has estafado a una persona por 20 años? ¿La quieres seguir teniendo al lado tuyo para seguirle estafando o no? Llegó con la mentira. La situación estaba tirada. Entonces Jacob le dice: para. 14 años trabajé por tu hija. Me estafaste. 6 años trabajé por mis cosas en tu casa. Y me estafaste 10 veces. Me estafaste con el sueldo 10 veces. Y tú me dices que me venías a hacer fiesta. No. El Señor atalaye sobre esto. Que el Señor atalaye. Que el Señor mire en lo profundo esto. Y ahí lo que le tira es que al que entre comillas le vaya mal, el Señor atalaye. Un majano es llegar a un tiempo de separación. Escuche bien. Pero uno dice: tengo que separarme del Juan. Y el Juan la ha engañado 3 años, no 20. O le ha robado 2 años. Aquí estamos hablando de otra cosa, hermano. Estamos hablando de la operación de una sangre que te ha dejado 20 años en una situación de esclavitud. Es una sangre que opera. No es la situación que vives actual, porque el actual lo que está hablando es de algo que se viene proyectando en el tiempo en tu vida y que tiene que ser zanjado. Eso es majano. Por lo tanto, hermano, porque aquí esta palabra puede dar que para que mañana, hermano, tengamos el tribunal de Dios aquí adentro. ¿Se entiende? Son situaciones de sangre que operan en nuestra vida. De eso está hablando. En un majano terminas comiendo pan, porque tienes que llevar las cosas a la paz, pero luego de la paz, dijiste lo que dijiste, se dijo lo que se dijo acá, llegamos a un punto de paz, comemos pan y buenas noches. Porque eso era lo que Jacob le había pedido acá, cuando recostó su cabeza: si me dieres pan, si en este viaje que voy a hacer tú me dieres pan. Y el Señor en esta estación, cuando confronta a Labán, le da pan.
al dejar esa vida, él se sustancia en Cristo. Por eso levanta el majano. Yo estoy en otra parada ahora. Hay fundamentos que yo cambié porque necesito una transformación para entrar en este tiempo. Eso es majano. Eso es majano. Amén. Un majano va a establecer un mahanaín. Un mahanaín es un campamento angelical alrededor tuyo. Vamos al caso de Josué, por allá, el general Josué. Josué lo que hace es establece ese majano con las 12 piedras de las 12 tribus. Como ejército, inmediatamente se establece ese fundamento y aparece el arcángel. En este proceso de Jacob, lo que se está estableciendo es la transición. Y en esa transición, donde él allá se le reveló, partió esa espiral de cambios, pero acá tienen que ser establecidas esas piedras nuevas. ¿Y qué pasa con Jacob? Apenas termina ese majano, capítulo 32, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles. Ángeles. La manifestación angelical, hermanos, no es igual. No es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, hermano. No es lo mismo. Un mahanaín es distinto. Cuando tú estás y buscas la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, te pueden pasar varias cosas. Si eres bautizado con Espíritu Santo y con fuego, son las dos formas, ¿cierto? El bautismo del Espíritu Santo puede venir con distintas manifestaciones. La Escritura lo dice que puede ser en profecía, como también puede ser en hablar en lengua. Son dos aristas. Son dos aristas. La lengua es una arista del bautismo y la profecía es otra arista. La profecía significa, no es que tú profetizas el futuro. No. Eso es revelación de la palabra. Eso es profecía. Entra en la profecía. Entra a entender lo que la Escritura quiere decir. Y suelta la profecía de Cristo. ¿Entiende? La lengua es distinto. La lengua es un lenguaje, pero que grafica toda la manifestación angelical que está en los dones espirituales. Ahí están las dos aristas del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y ahí está el don de lengua, el don de interpretación de lengua, qué sé yo. Usted se ubica, ¿cierto? Sanidades, discernimiento de espíritu. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Cuando tú entras en un mahanaín, el ángel opera de otra manera. Jefita, como para no leerlo, pero sí explicarlo. ¿Lo puedes explicar? ¿Lo rueda? La pastora nos va a explicar un poquito de esto. Seguramente muchos de ustedes lo saben, pero es importante mencionarlo una vez más. Y es que, si bien es cierto, nosotros estamos en este plano natural, hay frecuencias donde hay otra posición de seres. Por ejemplo, ahí cuando hablaba el pastor Fer, los ángeles tienen distintas posiciones. Hay ángeles que tienen un lugar, que se mueven por horarios. Por ejemplo, el ángel que lucha con Jacob no tenía permiso para pasar de un cierto horario, tenía que regresar. Entonces, cuando uno comienza a adorar al Señor, nosotros somos espíritu y nuestro espíritu tiene ruedas. Igual como lo menciona Ezequiel capítulo 10 en el caso de los querubines. Esas ruedas, como para que uno tenga una idea, son como cuando los niños jugaban al hula hula. ¿Se acuerdan que era una circunferencia que se movía? Pero no es de ese ancho, sino que es como si un viento girara alrededor de nosotros, hacia abajo, hacia arriba, o sea, hacia el lado y hacia arriba.
Y esas son las ruedas del Espíritu. No es que nosotros no tengamos ruedas, por decirlo, son como frecuencia. Ahora, una persona que está en este lugar puede percibir la presencia del Señor, y otra persona que está exactamente en el mismo lugar, en la silla al lado, puede que no la perciba. ¿Por qué? Porque la forma en la que esa persona, y voy a tener que utilizar el término girando, está girando, no es la misma frecuencia del que está al lado. Por ejemplo, hay en las adoraciones, cuando una persona canta, ¿no es cierto? Una persona puede cantar un tono agudo, y ese tono agudo tiene una frecuencia más alta que un tono grave. Entonces, a lo mejor usted puede estar sentado, pero no puede estar activando la obra de Dios en usted. ¿Y cómo se activa esa rueda del Espíritu? Esa rueda del Espíritu se activa hablando. Se activa declarando el nombre de Cristo, se activa soltando palabras hacia el Señor, se activa soltando un sonido hacia el Señor. Así se activa esa rueda del Espíritu. Por eso es que también en el otro lado feo, cuando hacen cosas feas, utilizan lenguas extrañas feas también, ¿no? Para activar la obra que se está haciendo. Entonces, cuando estamos acá, nosotros ¿cómo comenzamos a hacer girar esta rueda alrededor de nosotros? Declarando la gloria del Señor, la manifestación del Señor, su poder, su reino, diciéndole cuánto le amamos, declarando un salmo, qué sé yo. Entonces mi espíritu comienza a girar en esa frecuencia, y al estar en esa frecuencia, yo voy a poder ver lo que está en esa frecuencia. Ahí voy a poder sintonizar, por ejemplo, con lo que están haciendo los ángeles, con lo que el Señor está mostrando, con lo que está pasando en otro lado. La intercesión es hacer girar el Espíritu para que el Señor me muestre lo que pasó en otro momento, en otro tiempo, o que está pasando en otro lugar o en el mismo lugar. Y así es como funciona el Espíritu. Siempre va extendiéndose y va hacia arriba. Nunca retrocede, nunca vuelve hacia atrás ni va hacia los lugares bajos. Así es como funciona. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hoy día que había una presencia celestial del Señor, puede ser que alguien no se dio ni cuenta. ¿Por qué? Porque está estático. Pero el que está al lado no resistió la presencia del Señor, y a lo mejor se tuvo que botar aquí en el piso. ¿Pero cómo? ¿Es exagerado? No, no es exagerado. La frecuencia en la que está girando es distinta a la del otro. No sé si eso así se entiende. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y un ejemplo de esto, hermano, por ejemplo, un ejemplo simple. ¿Usted se ha dado cuenta? Un ejemplo, hermanos, que no necesariamente... ¿Usted ha visto cómo los rabinos oran en el muro de los lamentos? ¿Por qué? ¿Por qué oscilan? Porque los tipos tienen entendimiento de frecuencias. Todo el cuerpo adora. Todo el cuerpo está sujeto al Señor. Todo el cuerpo está en adoración. Todo el cuerpo. ¿Qué es un Mahanaim? Es el nombre de una región, pero a la vez es una forma múltiple, o más bien una forma múltiple que significa, tiene dos aristas. Por un lado significa dos, y por otro lado la palabra manané, terminada en H, manané, significa campamento. Mira qué curioso. En la otra historia que contamos de Josué, Josué venía con un ejército, acampan en ese lugar, hacen el majano y aparece el arcángel. Acá, Jacob hace su majano, termina con esa etapa, inmediatamente sigue su caminar de gloria. En este caminar que aparece en Génesis 28, donde le dice, Señor, le dice, Santo Dios, hizo voto, si fuere Dios conmigo, me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Eso lo dijo allá. Allá lo dijo. Él le da pan, pero es un viaje largo en que tenía que volver a su casa. El Señor le da instrucciones. Sale de Labán, sale, haces el majano, porque luego
tienes que volver a tu casa. Llegó el tiempo de la completación. Y este Mahanaim significa 2 campamentos. Haces un majano, inmediatamente un campamento de ángeles. En un instante aparece. Esta palabra, hermanos, proviene de un verbo que se pronuncia Haná. Es Ana, pero con una H adelante. Haná. Que significa declinar, agacharse, pero es humillarse, pero asentarse. Humillarse, pero asentarse. Por lo tanto, un Mahanaim no puede venir a una persona que es altiva. Por eso que el Señor te humilla. Y este tiempo es un tiempo de apretura. ¿Para qué? Para hacernos llorar. Para que se manifieste ese tiempo. ¿Y cómo nos hace llorar el Señor? Él sabe lo que tiene que apretar. ¿Sí o no? Él sabe. Mire lo que pasa acá. Este verbo, Haná, que es como la jefa pero con H, Haná, refleja un movimiento circular. Las ruedas. Cuando hay humillación, el espíritu empieza a activarse en una forma de rueda. Y eso hace sentido a lo que hemos venido viviendo. Nosotros les contamos lo que pasó en la unión, ¿cierto? Yo dije, llenura del Espíritu Santo tiene una forma, el bautismo del Espíritu tiene una cosa, pero la visitación angelical tiene otra forma, hermano. Yo lo voy a explicar así, hermano, pero para que se rían nomás. Es en un instante, porque este tipo de entidades tienen la facultad de meterse en ti, de atravesarte. Cuando te atraviesan, hermano, se la encargo. En lo natural tú dices, estoy mareado, se me está dando vuelta todo. La rueda te está activando. La rueda profética está diciendo que estás entrando en un tiempo nuevo. ¿Entiendes? Esto es súper loco, porque cuando esto pasó allá, el Señor inmediatamente nos mostró al menos 3 cosas. Esto y esto. Y es increíble porque es en un instante. Esa es la diferencia. Un Mahanaim activa tus ruedas. Activa tu espíritu en otra posición. En una posición distinta. Amén. Se refleja y refleja un movimiento circular. Y mire, hermanos, cuando viene un Mahanaim, escucha esto. Se utiliza para un día que se acerca a su fin. ¿Se entiende? Se utiliza un Mahanaim para un día que se acerca a su fin. No el fin que nosotros conocemos. El fin en el Señor. También se utiliza para un asentamiento temporal de una persona. Génesis 26. O de un pueblo, asentamiento de un pueblo o de una persona. Ahí viene un Mahanaim, una visitación angelical. ¿Cuándo viene? En otra ocasión se usa para indicar un ejército que acampa en algún lugar. Y tenemos a Josué. ¿Se entiende? Amén. Y también de una u otra manera también el acampar cerca de algo. Un Mahanaim es un tiempo específico.
en que el Señor viene a establecer. Si acá estableció la revelación, acá establece la administración. Amén. ¿Qué significa eso? Que cuando tú entras en este tiempo del Señor, el Señor te empieza a enseñar a administrar el mundo espiritual. Wow. Ejemplo. Antes que eso, hay un problema en todo esto. Jacob aquí está en una pugna, porque él huye de su sangre. Y esto es importante entenderlo. Por eso que esto explica la pugna que hay en este tiempo. El nivel de pugna que hay. Porque están pugnando los ejércitos del Señor y por otro lado los ejércitos de la sangre. Esaú, el rojizo. Entonces, como hay una pugna, a nivel celestial se están moviendo las ruedas. Pero como el enemigo copia todo, en lo natural es que te hace volver a los ciclos. Guarde eso. ¿Entiende? En lo espiritual, Él es el Señor que está llevando a mover tus ruedas. Pero hay una pugna acá. En lo natural y en la sangre te está haciendo volver a los ciclos. Oiga, ¿sabe que cada 6 meses yo tengo la feroz pelea con mi esposo? Y es la pelea que hemos tenido de hace 20 años. Ciclos. Volver al ciclo, ciclo, ciclo. Tú puedes entender cuando estás en un Mahanaim, porque las dos circunstancias se acercan. Empiezan a pelear los dos campamentos. Dos cosas que empiezan a pelear, a pugnar. Amén. Mahanaim, entonces. Un ejemplo de esto. Génesis 32:1. Jacob sigue su camino. Le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando vio a esos ángeles que en su raíz es Malak. Un ángel, una entidad angelical en la escritura es Malak. Con K. Y dijo Jacob cuando los vio: esto es un campamento. Estoy en medio de un campamento de Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Inmediatamente dice la escritura en el verso 3: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, que lo venía persiguiendo. Envió Jacob mensajeros. Y aquí la palabra mensajeros es Malak. Él mandó ángeles. Va. Pero si acá subían y bajaban nomás. Acá administra lo celestial. Envió ángeles. Y la escritura dice acá, les mandó diciendo: así diréis a mi Señor, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y en esta pugna de campamentos tenemos la respuesta de Esaú con los ángeles también. Uno dice: ¿cómo esto? ¿Una lucha espiritual? Sí, tienes que tener cuidado quién te habla. Tienes que tener cuidado quién te habla. Tú envías ángeles, pero vienen ángeles a dar nuevas de que Él te viene a perseguir y te generó miedo. Porque hay una pugna de voces en esta etapa. Por eso es importante el majano, establecerse en el fundamento, para entender que la voz que me está hablando viene de arriba. ¿Se entiende? Mahanaim. Y vamos a pasar a la última parte. Estamos tratando de hacerlo súper corto, hermano. Vado de Jaboc. Este proceso de pugna de dos campamentos
el campamento de la sangre y el campamento celestial que está operando en este tiempo, nos va a llevar a un lugar que es muy complejo, un lugar que es espiritual, que se llama el vado de Jaboc. El vado de Jaboc, hermanos, es un lugar de lucha y de contención. Es un arroyo que va a dar al Jordán, y Jordán significa descender. Es una situación que te va a llevar a humillarte. Es una situación X que te va a llevar de una u otra manera a bajar, a agachar el moño, volverte al Señor, volver la casa al Señor, lo que sea. Porque esta transición habla del vado como vado en su raíz, y Jaboc indican un lugar de transición abrumadora. Y una transición abrumadora, hermanos, es algo de la cual no vamos a zafar. Y hay gente que ya entró en el vado. ¿Por qué? Voy a sintetizar. Porque el vado toca 3 aristas. La primera, tú como persona, incluido tu matrimonio. Si estás jovencito, por ejemplo, este chico, tú. Pero si estás casado, con tu mujer. Luego, tus siervas, tus mujeres y tus hijos. Todo tiene que entrar en el vado de Jaboc. Se levantó, Génesis 32, 22, se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Entonces es tu esposa junto contigo, tus hijos y todo lo que tienes. Amén. Tiene que entrar en apretura. Va a ser tocado. Así se quedó Jacob solo. Y una de las cosas, hermanos, que hemos estado viendo en este tiempo es que el Señor está tratando aspectos íntimos de nuestra sangre. De nuestra sangre. Un chico me comentaba aquí en la adoración y decía, ¿sabe? El Señor está abriendo para que la gente, está abriendo los ojos de la gente para que vea los campamentos del Señor y para que pueda tomar fuerza para avanzar al tiempo que viene. Hermanos, el Señor quiere mostrarse a nosotros en este tiempo. Es brutal la manera en que el Señor se está manifestando. Y es, hermanos, increíble la gloria del Señor, cómo se está moviendo en distintas áreas. Entonces, entrar en este proceso de apretura. ¿Por qué? Porque el Señor necesita apretar las cosas. ¿Apretarlas para qué? Para que llegue el día en que nos vemos en un peniel, en que vemos al Señor cara a cara. Ya no lo que te cuenta el hermano, ya no solamente lo ves cara a cara. Deja de andar mendigando. Lo ves cara a cara, tú lo ves, tú puedes verlo. Deja de estar pugnando en esa pugna que está, lo ves cara a cara. Deja de estar humillando tu vida a cuestiones que deben quedar ya atrás. Ver a Él, verlo cara a cara, no tener temor, salir adelante, que despunte el alba. Pero en esa manifestación vas a tener que pelear, o voy a tener que pelear cada uno de nosotros con el ángel. Vas a tener que pelear vas a tener que enfrentarte a esa pugna entre las cosas que tienen que ver con tu sangre y las cosas que tienen que ver con tu proceso celestial. Se quedó solo. Tienen que pasar todos por el vado. Y aquí vamos a sintetizar rápidamente, porque tú sabes que la historia de Jacob es súper engorrosa, son puras peleas de casa.
puras peleas. Tú sabes que allá en esa otra estación él amaba a Raquel y le metieron a la Lea. Y tiene que tener hijos con la Lea, ¿cierto? Y vamos a tener que entrar, hermanos, en un proceso de gloria en que se van a tocar a nivel de nuestras vidas caracteres a fondo. Lea, la cansada, la deprimida, la disgustada, la desalentada. ¿Le calza? Los que están casados, ¿les calzan esto? Siempre está cansado. Uy, siempre está cansada. Y yo no sé de qué. Broma. Es para hacerlo más lúdico, hermano, nada más. Deprimida, siempre abajo, siempre para abajo, deprimida. O la disgustada. Pastor Fernando, me han echado 4 veces de la casa. Me parezco al brasileño que canta, ¿cómo se llama? Yo quiero tener 1 millón de amigos para poder ir a quedarme a la casa de ellos. No hay peor cosa, hermanos. Y no hay cosa más incómoda para un hermano humilde, hermano del Señor, lleno del Espíritu. Cuando le tocó a este hermanito la mujer, y la mujer es enojo. Yo siempre tiene que estar así como... ¿Se ha dado cuenta? Va a ser tratado, la Lea. La Lea va a ser tratada. Para hacerle justicia a la hermana. Jacob también va a ser tratado, hermano. Y Jacob la sacó fea. También es tratado. La Leíta. Pero nosotros también defendimos a la mujer del propósito. Le ponemos color, no sé. Yo me quiero casar con la paloma. Porque la paloma es mi propósito. Nosotros lo hemos visto, hermano. Lo hemos visto. Con los cabritos que se enchuntan ahora. Entonces le hacemos la preparación matrimonial. En la preparación matrimonial tenemos una trampita. Se llama un mismo sueño, un mismo amor. Y en esa trampita, hermano, se han acabado varios matrimonios. Ahí ya no era la del propósito. ¿Cuántos hijos quieres tener? 2. Y el otro, 20. ¡Oh! No juntan ni pegan los 2. Una trampita. Pero no voy a dar más indicio. Jairo. Broma. Besito. Bajo de Jaboc. Porque nosotros decimos, ella, pues ella. La del propósito. Pero la del propósito también. Cuando ve que la Lea para abajo. La Raquelita para arriba. Pero envidiosa. La otra para abajo. Ay, dame un hijo, Señor. A ver si me puedo unir con mi marido. Ay, Señor. Ya ahí tenía Rubén. Rubén, ya. Ahora me amará mi marido. No la amó. Y usted conoce la historia. Va a ser tratado eso. Va a ser tratado tu unión, que se unió solamente en Dod y en Rayá. El que oye, entienda. Discipulado joven, vuelvan al discipulado joven, hermano. Dod y Rayá. Este matrimonio son súper amigos. ¿O son amigos? Son amigos nomás. Amigos, ni tan amigos también, ni tanto. Rayá. Tienen una amistad. Son como 2 hermanitos.
Pero no hay muerte, no hay ajabá, no hay dar la vida, no hay fuego. No hay fuego, porque el fuego te lleva a dar la vida. Se va a tocar. Vado de Jaboc, se va a tocar. Vamos con la Raquelita. Seguimos con la... Luego. Se ríe la hermana. Sí, tranquila, hermana, tranquila. Déjenme contextualizar. Quería tratar de sintetizarlo, pero no va a ser tanto tampoco. Ok. Luego. Ahora con este hijo que vamos a tener los dos. El Señor me oyó. Y me va a sacar de mi estado de aborrecida. La leíta, para abajo, para abajo. La leíta es la que no la aman, la leíta es la que es la aborrecida. Todo malo para ella, todo malo para ella, todo se lo hacen a ella. Todo va a ser tratado. Dame un hijo, óyeme. Ya, ten un hijo. Dio a luz un hijo, Simeón. ¿Por qué? Me escuchó. Y ahora como me escuchó, entonces ahora sí que el Señor me va a unir. Nada se va a tratar. Sigue la Raquelita, más para abajo, más para abajo. Dame un tercer hijo, con esto lo caso. Cordón de 3 dobleces, no puede. Dame el tercero, que es la unidad misma. Con este agarro, con este me agarro el amor de este Jacob. Tuvo el tercer hijo, llamó Leví y no había unidad. Se va a tocar la unidad. Cuarto hijo. Dame otro hijo. Le da uno que se llama Judá. Me dejó leceras, dísela. Paro mi contención con este hombre. Paro el leseo. Ahora la hago. Centrar mi vista en el Señor. Ahora la hago. Y le da Judá. Y dejó de dar a luz. Y con 4 hijos, la Raquelita del otro lado se picó. Porque ella era estéril. Esta cabra con 4 despertó los celos envidiosos y las envidias. Mire de dónde parte. De una disensión. Ahora ya va en envidia y celo. Mire dónde vaya la historia. Pero si yo no puedo, la Dila puede, pues. Ven para acá, concubina mía, sierva. Métete con Jacobcito. Y tenemos al primer hijo de Bila, que es la timidez, que se llama Dan, que es un juicio motivado por la envidia. Y aquí están los juicios de las casas. Juicios de relaciones. Y luego le da otro hijo. También a la altura del juicio, porque ya la contienda de los celos envidiosos que te llevan a contender. Esa sangre que está ahí, que tiene que entrar a Jaboc. Tiene Neftalí, que se llama mi lucha. Otro más, empezó la guerra dentro de la casa, hermano. Y eso hace mucho sentido con lo que viene. Porque esta dice, la del propósito. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Pura pelea. Vamos para el otro lado. Despertó Lea. Esto es un round de box. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, llamó a su concubinita también, la Silpa. Y la Silpa le agrega otro ingrediente glorioso a esta pelea. Porque la Silpa significa gotear como mirra. Pura muerte. Y lo que empezó en una lucha, lo que partió
y ya va en una lucha, en una pelea, ¿cierto? Con Dan, que es el juicio, y el Neftalí, que es la lucha. Ya se están preparando los ejércitos de la casa, la contienda y la cuestión. Tiene a Gad. Y Gad significa arremolinar, pero no con las ruedas del espíritu. Si no, pregúntale al Gadareno. ¿Entiende? ¿Entiende? Gad, arremolinar, acometer, conquistar. Todo esto tiene que pasar por el vado, en apretura, en apretura. Tiene que ser tratado. Para que Gad se transforme en esa tropa gloriosa, tiene que salir la contienda de adentro. Luego se siente ganadora esta chiquilla. Y dice, bueno, ya le di en el suelo. Con el Gad gané. Y ahora mándenme otro hijito más. Y le voy a poner a hacer. Porque él es mi felicidad. Ya. Con esto gané la contienda. No tengo el amor de él, pero le gané la contienda. Porque con esta felicidad yo soy próspera. 20,000 hijos. Para dicha mía. Y todas las mujeres, todas las mujeres, todas me van a decir dichosa. ¿Entiende la idea? ¿Entiende la idea? Y llamó su nombre Asher. Y aquí viene la última parte, hermanos. La última parte que entra en el vado es la hechicería de la casa. ¿Qué? La hechicería de la casa. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, le salió a él la Lea y le dice, llégate a mí porque a la verdad te compré. La Leita volvió a la carga. Te compré por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche y oyó Dios a Lea y concibió Dios a luz el 5.º hijo de Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto de mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Sale el Rubén en el tiempo de la siembra del trigo. ¿No te parece raro que en una siembra de trigo va a cosechar y encuentra mandrágoras? La mandrágora tiene un elemento que es bien interesante, hermanos. Tiene muchos usos. Dentro de estos usos, hermanos, este elemento lo usan incluso hasta en la alta hechicería. Porque es un elemento afrodisíaco. Es una raíz. Si usted la mira, tiene la figura de un hombre. Por ahí dicen, esto es una lecera porque es un mito, que cuando la sacan de la tierra, grita. Por eso que a Rubén, en la figura del tabernáculo, aparece con la figura de un hombre, por la mandrágora. Esta mandrágora tiene dos usos que son súper locos. Es un afrodisíaco. Puede llegar a ser una mujer que es fértil, estéril. Y una mujer que es estéril, fértil. ¿Entiende? Se dice, hermano, la escritura no lo dice, se dice que cuando Rubén le pasa mandrágora a Raquel y a Lea, se produce el nacimiento de José. Isaacar por un lado de Lea y por el lado de Raquel el nacimiento de José. Dios va a tratar toda forma de hechicería en las casas, en los hijos y en las uniones, en el vado de Jaboc.
el Señor en este tiempo nos ayude, porque es tiempo de que podamos visualizar el campamento de Dios. Pastor. Cuando el Señor comienza a entrar en estas uniones y en estas situaciones que nosotros vivimos, no es para destruirnos. Es porque en este tiempo necesitamos mucho de que la gloria de Cristo se muestre en nuestras vidas. Y no podemos mantenernos como gente natural en medio de un mundo donde la oscuridad está descendiendo cada vez más en la familia. Y por eso se hace tan importante de que dejemos que el Señor se introduzca en nuestra casa y nos haga pasar por ese vado que es un río que hay que atravesar. Y si nosotros dejamos que entre eso y nos humillamos delante del Señor, ahí está lo que el Señor nos hablaba en la adoración. En la humillación Él se glorifica. No es tan importante tener la razón, no es tan importante ganar en los conflictos, pero sí es importante humillarnos para que el Señor se glorifique y nuestra casa tenga la visitación de la gloria del Señor. Porque las cosas son mucho más que para nosotros, son nuestras generaciones. Por favor, si pueden repartir la cena. Van a haber situaciones difíciles que seguramente el Señor va a permitir que pasemos en este tiempo. Pero nuestro Dios es poderoso para vencer y para darnos la victoria.